Damos también la bienvenida a los que están en casa, a los que nos están viendo. Y también a los que nos vean después en redes sociales. Bueno, ayer fue un día de celebración en el que algunos pudimos disfrutar de un día de competición deportiva en las Olimpiadas Evangélicas. Todos quieren ganar en las carreras, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere ser el primero, todos quieren tener la medalla de oro y es un sentimiento normal, ¿no? En todos queremos ser los mejores. Pero el oro, pues solo se lo lleva una persona. 3 se llevan medallas y el oro solo es para uno. El hecho de perder, claro, algunos lo llevan mejor que otros. Y es que no nos gusta perder. No, para nada. ¿A quién le gusta perder? Nadie, ¿eh? Ni algunos no quieren perder ni al parchís. Bueno, cuando algo no sale como lo habíamos planeado, pues nos solemos venir abajo, ¿no? Cuando algo no cumple las expectativas que habíamos puesto en eso, pues nos desanimamos. A veces comenzamos algo con mucha ilusión, le ponemos muchas ganas, pero cuando vemos que no es lo que nosotros nos imaginábamos, pues bueno, se nos desinfla el fuelle, ¿no? Ya no estamos igual que antes, nos desalentamos. O a veces cuando comparamos el presente con el pasado, vemos lo que hay ahora y lo comparamos con lo que hemos vivido tiempo atrás, pensamos, bueno, es que aquello sí que era bueno, esto no tanto, ¿no? Añoramos ciertas cosas. Bueno, esto lo podemos aplicar a muchas cosas en nuestra vida y tampoco es nuevo. Esto, generación tras generación, en cualquier rincón del mundo, va a ocurrir esto. Pero para nuestro ánimo, vemos que en la Biblia también encontramos situaciones, personas y momentos de este tipo, momentos de desánimo, momentos de desaliento, y vemos también, la Biblia nos deja ver cuál ha sido el remedio para superar estos momentos de desazón. En el año 586 a.C., los babilonios saquearon Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron a los judíos, o a la mayoría de los judíos, al exilio. Unos 50 años después, Ciro, el persa, tomó Babilonia y puso fin al imperio babilónico. Al año siguiente, estamos en el año 538 a.C., Ciro permitió que los judíos regresaran a su patria, algunos de ellos, y reconstruyeran el templo de Jerusalén. Todo esto se debió a la mano soberana de Dios, que cumplió las profecías que había hecho a través de Jeremías. En Esdras comienza su libro diciendo que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, se refiere a Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Bueno, entre los exiliados que regresaron, se encontraban muy probablemente los profetas Ageo y Zacarías. Esdras 5 nos dice, o nos resume un poco, qué hicieron estos dos profetas. Lucas 5 dice: cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos.
Así que Ageo y Zacarías fueron enviados por Dios para ayudar en la reconstrucción del templo. Esta reconstrucción comenzó, según nos dice Ageo, el día 24 del sexto mes del segundo año del reinado de Darío. Bueno, esto si lo pasamos a nuestro calendario, estamos hablando del 21 de septiembre del año 520 a.C. Pasaron 18 años entre el regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo. 18 años. Habían vuelto para reconstruir el templo y pasan 18 años sin que nadie haga nada. Y este retraso es el que da origen al mensaje que tenemos en Ageo. Pero a ver cómo Ageo motiva a los judíos a construir el templo de Dios tiene una gran aplicación en nuestras vidas para el día de hoy. Nos vamos a centrar en uno de los mensajes, en este caso el segundo mensaje que Dios da al pueblo a través de Ageo, pero vamos a ver un poco el contexto del libro para ver cómo encaja este segundo mensaje dentro de todo. El libro de Ageo está dividido en 4 mensajes diferentes de parte del Señor y cada uno de ellos tiene una fecha precisa. El primer mensaje, que es entregado por Ageo a Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sacerdote, tiene la fecha del segundo año de Darío, rey de Persia, el primer día del sexto mes. Estamos en el 29 de agosto del año 520 a.C. Este mensaje nos ocupa todo el capítulo 1. El segundo mensaje lo tenemos en el capítulo 2, versos 1 al 9. Y está fechado, lo digo en la fecha nuestra, para entenderlo un poco mejor, el 17 de octubre del año 520 a.C. El tercer mensaje está justo después, versículos 10 al 19, y lo tenemos el 18 de diciembre del año 520. Y el cuarto mensaje final lo tenemos versículos 20 a 23, y tiene la fecha del mismo día que el tercero. Cuando echamos un vistazo a estos 4 mensajes, vemos que el primero y el tercero son muy parecidos y que el segundo y el cuarto también lo son. Se parecen mucho entre sí. El primer mensaje del capítulo 1 revela al gobernador, al sacerdote y al pueblo que la razón por la que todos están frustrados es que han tratado de vivir con comodidad y descuidan el templo de Dios. Esa es la razón. Dice Ageo 1:4, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa, habla del templo, está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, reflexionad, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en saco roto. Estaban experimentando una frustración y un descontento perpetuo. Estaban sumidos en una frustración crónica. Todo lo que hacían no tenía las consecuencias esperadas. Les dejaba una sensación de total insatisfacción aquello que hacían. ¿Para qué vale todo esto? ¿Para qué valía? Y lo que vemos aquí como razón fundamental de estos sentimientos de frustración es que su motivación no era la correcta. Lo estaban haciendo pero por el motivo incorrecto. En el versículo 8 les dice el Señor, subid al monte, traed madera y reedificad el templo tiene un objetivo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Y tanto entonces como ahora, el verdadero problema no es el descuido de un edificio, sino la indiferencia hacia la gloria del Señor.
El templo del Antiguo Testamento existía para la gloria de Dios y la iglesia de hoy existe para la gloria de Dios. Dice Pablo, escribiendo a los Efesios 1:5, dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y versículo 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para, y aquí la finalidad, alabanza de su gloria. Un comentarista decía que la indiferencia hacia el crecimiento y la prosperidad espiritual de la Iglesia y su misión es siempre una señal de fracaso en amar la gloria de Dios. El versículo 9, seguimos en Ageo 1, nos resume un poco la situación de Jerusalén. Dice, esperáis mucho, pero hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Hace esta pregunta, declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Es decir, cada uno se preocupa por lo suyo, pero nadie mira por mí. Nadie me mira. Luego en los versículos 12 al 15, Ageo dice que Zorobabel, Josué y el pueblo obedecen y entonces comienzan a trabajar en el templo el día 24 del sexto mes. Después de 18 años de descuido y frustración, el pueblo comienza a aprender su lección. Algo que el mismo Jesús nos recuerda en Mateo 6. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Esto es en el primer mensaje. Vamos al tercero. Después vendremos al segundo. El versículo 10 del capítulo 2 lo fechan el 24 del noveno mes, 3 meses después de que comenzaran la obra en el templo. Las cosas, no estaban yendo muy bien. Tenemos un mensaje de parte de Dios. La actitud del pueblo es que, resumiendo un poco, mira, yo con estar en el templo, ya está. Eso me hace limpio a los ojos del Señor. El contacto con el templo ya es suficiente. Mientras que, de hecho, su vida era un auténtico desastre. Estaban viviendo en pecado. Y lo que vemos en este mensaje es que, mira, la santidad del templo no se te está pegando para nada. No se te contagia. Al contrario, su pecado está profanando el templo. Este es el significado de los versículos 11 y 14. Es una especie de parábola que tenemos la aplicación en el versículo 14, que nos dice Ageo 2:14, entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, dice el Señor, y así es toda obra de sus manos, lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Te imaginas al Señor diciéndote esto? Aunque han comenzado a obedecer al Señor, trabajando en el templo, porque esa era la idea, que trabajaran en el templo, comenzaron a obedecer. Su trabajo es inmundo a causa del pecado en sus vidas.
Así que lo que Ageo hace en respuesta a esta manera de conducirse del pueblo es señalarles un punto de inflexión en su experiencia cuando comenzaron a trabajar en el templo. Versículos 15-17 le dicen al pueblo que se piensen bien lo que deben hacer ahora, en vista de cómo era la vida para ellos antes de que comenzaran a construir el templo. Dice Ageo 2:15, ahora bien, pues considerad bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Y ahora nos dice la razón. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí. Recuerda lo mal que estabas viviendo en desobediencia antes de comenzar a poner la primera piedra. ¿De verdad crees que te vale la pena volver a desobedecer? Afortunadamente, los versículos 18 y 19 son más positivos que lo que tenemos hasta ahora. Llama al pueblo a reflexionar de cómo deben vivir a partir de ahora, en vista de cómo ha sido la vida para ellos desde que comenzaron a construir el templo. Dice el versículo 19, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Pero desde hoy yo os bendeciré. Solo han pasado 3 meses desde que han comenzado a construir. La semilla no está en el granero, está en la tierra, porque no ha sido recogida. El tiempo de dar fruto se acerca y Dios le dice, no estoy en vuestra contra. Al contrario, no estoy en vuestra contra, estoy a vuestro favor y os voy a ayudar. Así que reflexionad y considerad vuestros caminos. Seguid trabajando en mi casa y yo os bendeciré. Estos son el primer y tercer mensaje de Ageo. Son similares en el sentido de que los dos buscan motivar a los judíos a construir el templo, mostrándoles lo mal que estaban antes de comenzar a obedecer y la enorme bendición que pueden esperar de Dios si continúan su trabajo con un corazón limpio delante de Dios. Porque lo que está en juego no son ladrillos. Lo que está en juego es la manifestación de la gloria de Dios. No habla de ladrillos. Vamos ahora a ver el segundo mensaje. Lo tenemos en el capítulo 2, versículos 1 al 9. Según el versículo 1, el mensaje lo fechan el 21 del 7º mes, un poco menos de un mes después de que el pueblo comenzara a construir. Parece como si el trabajo se hubiera ralentizado o incluso se hubiera parado, porque el mensaje de Ageo es que tengan valor y sigan trabajando. Sigan adelante, nos dice en el versículo 4. Y lo que hace que este mensaje sea tan práctico para nosotros es que podemos vernos fácilmente reflejados en ellos. Y lo que dice Dios, lo que Dios les dice, lo podemos aplicar para nosotros y que sean palabras de fortaleza, palabras de ánimo y de aliento para nuestras vidas. El versículo 3 nos dice por qué el pueblo se ha desanimado. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? No, tal como está, ¿no es como nada ante vuestros ojos? Los trabajadores, la gente está desanimada porque el recuerdo de lo glorioso y magnífico que era el templo de Salomón está vivo en su recuerdo. Todavía recuerdan cómo era ese templo.
Era glorioso, era magnífico, era increíble. Hace menos de 70 años estaba en ese mismo lugar. Un extraordinario templo de Salomón. Durante mucho tiempo fue el centro de adoración del pueblo. Pero en lugar de animar eso al pueblo, este recuerdo hizo que el pueblo se viniera abajo. Viera el edificio que estaban construyendo, lo comparan con el anterior y se sintieran desanimados totalmente. ¿Cómo lo veis ahora? ¿No es como nada ante vuestros ojos? ¿De qué sirve? No podemos igualar la gloria del templo de Salomón. Estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que estamos haciendo no vale para nada. Vaya birria de templo que estamos construyendo. Y Dios les está diciendo, tenéis razón. Este templo parece poca cosa. Es menos glorioso que el anterior. Tenéis razón. El pueblo vive con recuerdos del pasado, con los grandes momentos vividos en el pasado. Aquellos sí que eran tiempos en el templo de Salomón. Aquellos sí que eran buenos tiempos. Es mejor vivir de un buen recuerdo que asumir una imitación barata, que es lo que tenemos ahora. Así que se vienen abajo. ¿No nos suena esto a nosotros un poco en nuestras vidas? ¿No nos suena este tipo de razonamiento a nosotros, los que ya vamos peinando canas o ya ni peinamos nada? Cualquiera que haya emprendido alguna vez alguna obra en el Evangelio por causa de Cristo, ¿ha sentido este tipo de desánimo alguna vez? Siempre, sí, seguro. La sensación de que trabajas y el resultado es insignificante. No hay resultados. Te embarcas en algo semana tras semana, mes tras mes o año tras año y parece que no haya fruto. Luego miras atrás en la historia o te comparas con otros y dices, oye, a aquel le va muy bien. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Con qué contará esa persona o ese proyecto? ¿Ves los otros grandes logros de otros? Y ves lo que estás tú construyendo, tu templo, y lo que estás haciendo parece tan trivial. Y uno se desanima, se siente tentado a abandonar y dejar de lado tus aspiraciones, tus sueños, que un día fueron muchos y que te impulsaron a comenzar. Al fin y al cabo, ¿quién quiere dedicar su vida a un templo de segunda categoría? Bueno, ¿qué hace Dios en este caso? Pues Dios confronta al pueblo. Confronta el desánimo del pueblo, en primer lugar, con un mandato muy alentador en el versículo 4. Dice, pero ahora, Zorobabel, anímate, ten ánimo, dice el Señor. Ten ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ten ánimo, todo el pueblo de la tierra, animaos, dice el Señor. Trabaja. Hombre, uno cuando ve esto dice, bueno, nos anima el Señor, ya lo hará Él, ¿no? Vamos a descansar. Y el Señor dice, no, trabaja, trabaja. La evaluación acerca de la situación que hace el pueblo no coincide con la evaluación que hace de la situación Dios. Si piensas que tu trabajo en el templo es de tan poca importancia, estás equivocado. Porque Dios dice, ánimo, trabaja. Ten ánimo. Dios les da dos argumentos para que tengan valor y trabajen con entusiasmo. Y los dos argumentos también son para nosotros, para el día de hoy, para la Iglesia de Pinar.
El texto continúa en los versículos 4 y 5. Dice, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto. Mi espíritu mora en medio de vosotros. No temáis. Así que el primer argumento de Dios para que tengan valor, para que trabajen y no teman, es que Él está con ellos. Cuando los políticos entran en campaña y buscan fondos para ella, esto se ve en algunos países, uno de los argumentos que dicen para que donen dinero es que tal o cual persona les está apoyando. Ya se han sumado, ya han donado. Súmate tú también, igual que esta persona que es famosa, que tú conoces, que es un referente social, ya ha donado la cantidad que sea. Aporta tú también. Y eso anima a la gente a sumarse. Porque para la mayoría de nosotros, el valor de un trabajo aumenta con la dignidad y el prestigio de las personas que están dispuestas a hacerlo. Y aquí Dios les está diciendo que Él está trabajando a su lado, que Él les apoya, que hay mejor que eso, que el mismo Dios está involucrado en esta tarea. Si Dios está involucrado y te dice que quiere que trabajes con Él, entonces ese trabajo, sea lo que sea, no es de poca importancia, porque Dios está involucrado en ello. Pero la promesa no es únicamente que Él estará a nuestro lado, también estará en tu corazón dándote ánimo. Esto lo vemos, si nos vamos un poquito hacia atrás en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 13, dice, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Consecuencia, vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Dios no solo trabaja con nosotros, sino que se mueve para despertar nuestro espíritu y darnos un corazón para eso que tengamos que hacer. Dios promete estar con nosotros y en nosotros y despertarnos para que amemos ese trabajo. Pero no solo eso. Cuando se refiere en el capítulo 2, verso 5, a la promesa o al pacto, literalmente es la palabra dada, hecha en el Éxodo, les dice que su presencia es la misma presencia que dividió el Mar Rojo. En Éxodo 19:4 dice, vosotros, está hablando al pueblo, habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado a vosotros sobre alas de águila y os he traído hacia mí. Les está diciendo que usará su poder tal y como lo hizo en el Éxodo, para ayudarlos, para fortalecerlos, para protegerlos, porque es el mismo Dios y es el mismo poder. No ha cambiado. Así que tened valor, trabajad y no temáis. Y hay además otra cosa que les dice a aquellas personas que se quedan viviendo en las glorias pasadas, y es que esta promesa nos abre otra dimensión diferente. Justo antes de la muerte de David, animó a su hijo Salomón con unas palabras muy parecidas a estas que tenemos en Ageo. En Primera de Crónicas 28:20 nos dice que David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará,
ni te abandonará, hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Lo que implica que el mismo Dios que trabajó con Salomón para construir ese templo tan magnífico y tan glorioso, está trabajando con ese pueblo en ese momento. Y el mismo Dios que ha trabajado con Salomón, dándole fuerzas, animándolo, es exactamente el mismo Dios que nosotros adoramos esta mañana. Exactamente el mismo, con el mismo poder. La misma persona, es el mismo ser. No ha cambiado. Exactamente el mismo. Por lo tanto, ten valor, trabaja y no temas. El segundo argumento que Dios utiliza para animar a quienes piensan que su trabajo solo produce insatisfacción, resultados insignificantes, se encuentra en los versículos 6 al 9. Ageo 2, 6. Dice, porque así dice el Señor Dios, el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. Dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ten valor, trabaja y no temas, porque estás construyendo mucho más de lo que puedes llegar a ver. Lo que estás viendo ahora es un templo insignificante, comparándolo con el anterior. Tienes razón, sí. Es un templo que no se puede comparar. Pero Dios promete tomar ese trabajo, llenarlo de su gloria y hacer que aquello que tú haces sea mucho más grande de lo que jamás imaginaste, por insignificante que te parezca. Por muy nimio y trivial que te parezca aquello que haces, Dios lo dignifica y tiene un impacto mucho más grande de lo que podrías imaginar. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Bueno, al igual que muchas otras, se cumplen en etapas. Y el cumplimiento final aún está por llegar. Cuando Cristo comenzó su ministerio, Herodes había reconstruido el templo de Zorobabel, de modo que ya era mucho mejor que el que habían hecho antes, en el tiempo de Ageo. Pero el templo volvió a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Pero Jesús había dicho algo que vemos en Juan capítulo 2, versos 19 y 20. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan nos aclara, el mismo Juan nos dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. No estaba hablando de las paredes. Jesús dijo que hay una continuidad directa entre el templo del Antiguo Testamento y él mismo. Hay una conexión que da continuidad al significado del templo. Una vez Dios se encontró con su pueblo en el templo y ahora Dios se encuentra con nosotros a través de Jesucristo. Algunos intérpretes creen que se construirá nuevamente un templo glorioso en Jerusalén, permanecerá durante el milenio. Pero la cuestión es que Dios tenía un propósito para un templo. Los judíos de la época de Ageo no podían verlo. Y lo que estaban viendo parecía insignificante, una birria de templo. Entonces Dios vino a ellos con palabras de ánimo, con promesa: tened valor,
estáis construyendo mucho más de lo que veis. Los cielos, la tierra, el mar, todo, absolutamente todo es mío. Yo soy el soberano. Así que tomaré el fruto del trabajo de tus manos, por pequeño que sea, y lo haré más glorioso, más allá de lo que tú puedas imaginar, sin importar lo insignificante que a ti te parezca. No importa. Yo lo voy a hacer grande. Y estas palabras son para nosotros hoy, a pesar de lo que nos pueda parecer, lo que hagamos, lo que hacemos. Ahora, lo pequeño que nos pueda parecer, nuestra labor. Dios promete que ese fruto, por pequeño que parezca, se volverá más grande cuando lo haces para Él. Con Dios nada es insignificante, es el dueño del universo, es el creador de absolutamente todo. Nada de lo que hace es pequeño. Y nuestro Padre, que es el dueño del universo, está con nosotros y está en nosotros a través de Jesucristo. Tiene su templo en nosotros a través del Espíritu Santo, dándonos ánimos y produciendo amor hacia Él, hacia lo que Él hace. Así que ten ánimo, ten valor, trabaja y no temas, porque lo que construyes es mucho más grande de lo que ves. A Él sea la gloria.